Bueno, muchas gracias a todos los que nos seguís, a todos los que os suscribís a esta plataforma de YouTube. Somos Alma. Sabéis que a nuestras entrevistas las elegimos con mucho cariño y hoy tenemos con nosotros a una persona a la que admiramos mucho, Ana Cecilia González. Ella es de Monterrey, México. ¿Qué tal, Ana Cecilia? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Luján. Gracias por invitarme a tu programa. En verdad, con muchísimo gusto estoy aquí. Y muchas gracias por lo ocupada que estás y que nos hayas atendido. Pues deciros que Ana Cecilia es un milagro de la vida, es un milagro de esa fuerza, de esa energía vital que está en ella, y que siendo una niñita que nació con una cardiopatía muy importante, muy severa, que a sus padres les dijeron que no había posibilidades, que moriría, ella no solo vivió, sobrevivió, hizo una vida normal, se licenció en ciencias jurídicas, fue o ha sido docente en distintas universidades, es escritora, es conferenciante, fue invitada a Houston, Texas, para darle un reconocimiento como mujer admirable por parte de la revista Mi Familia Magazine. Sí. Y hay un detalle de investigación que no acaban de entender muy bien tu caso, ¿no? Y has sido invitada a formar parte del Instituto de Investigación de Resultados centrados en el paciente del Hospital Metodista de Houston, en Estados Unidos. Sí. Bueno, tienes un currículum larguísimo, pero lo importante eres tú. Cuéntanos qué te pasó. Por un lado, cómo sobreviviste a todo ello, qué herramientas tuviste Sí. y cuéntanos de tu FM. Claro que sí, Luján. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Es para mí un privilegio y sobre todo por esto, porque con toda humildad lo comento, el milagro de la vida, el milagro de estar vivo. Estoy tan agradecida de tener la oportunidad de disfrutar esta experiencia llamada vida. ¿Por qué? Porque tal como lo comentas, desde muy pequeña nací morada, completamente amoratada por la falta de oxigenación, así con una cardiopatía congénita, que es para aquellos médicos que les interese el título que le dan a esta cardiopatía, es transposición de grandes vasos, un solo ventrículo y estenosis pulmonar. Estamos hablando de que en 1964 la esperanza de vida era prácticamente nula. No había, como se lo dijeron a mis padres, no era compatible con la vida. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el cuerpo, el corazón, los pulmones, todo se iba a colapsar, porque todo el tiempo tenía yo la sangre azul y la sangre roja revuelta por tener un solo ventrículo. Entonces, bueno, fue una niña con muchos problemas físicos en cuanto a cualquier gripa se me complicaba, cualquier situación se me complicaba. Entonces, mi vida de muy pequeña fue en los hospitales constantemente. Hasta que llegó una edad, a los 7 u 8 años, de que gracias a Dios yo seguía con vida, mi cuerpo se iba equilibrando, en donde me acuerdo que le dije a mis padres, oigan, ¿saben qué? Yo ya no quiero ir al médico. Yo ya no más, no más, ya hasta aquí llegué. ¿Por qué me llevan a mí y no a mis hermanos? Aquí, como no sucedía hace 50 y tantos años, ahora les explica. Cuando un niño hace una pregunta, es porque la información ya la tiene en su sistema, en su interior, pero antes no te explicaban nada. Creían que si no sabías, era mejor. Pero bueno, para mí la información era importante y en ese momento mi padre llegó y me dijo, ¿sabes qué? Los dos hablaron conmigo, tienes un problema de corazón muy serio, no sabemos cuánto tiempo vas a estar bien, entonces tienes que cuidarte mucho. ¿Y qué fue lo que pasó conmigo, Luján? En ese momento yo entendí que aquello, a veces los papás decimos mucho más con lo que no decimos que con lo que decimos. Yo ahí entendí que me moría. Dije, o sea que la vida, por eso es que el título de mi libro es Cuando vivir no es para siempre. Entonces yo no iba a vivir para siempre como los demás niños. Estamos hablando de una niña de 7 años. Entonces entendí, yo tenía dos opciones, o autolamentarme el resto de mi vida o vivir la vida al máximo.
y tomé la segunda opción. Porque mi padre me dijo algo, que ahí es donde yo creo que el cuerpo toma información necesaria para sobrevivir. Son las herramientas de las que tú hablabas. Y me acuerdo que mi padre me dijo, bueno, mira, este es el diagnóstico y este es el pronóstico, pero ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? Y entonces, esa ventanita que mi papá me dejó abierta, el inconsciente, sin saberlo, dije yo, bueno, entonces sí hay más opciones. Y la opción está en que a lo mejor Dios tiene otro plan. Pero algo de lo que me ayudó mucho fue que mis padres jamás me limitaron a soñar, a creer, a visualizar, a, a, a crearme un mundo en mi mente y obviamente en mi sistema, en mi corazón, en mi alma, que me visualizaba como una mujer que iba a crecer, que algún día iba a estudiar una carrera, que yo iba a trabajar, que me iba a casar, que iba a tener hijos, que iba a tener una familia. Todo aquello con lo que te educan, al menos la tradición mía católica es muy conservadora y era o sea, eso es lo que te hace una persona exitosa y feliz. Entonces yo me lo visualicé en mi mente y en mi mente yo tenía muy claro todas esas sueños y mis padres nunca me limitaron, a pesar de que sabían que muy pronto podría morir. A mis padres les dijeron que no creían que viviría, es más, les dijeron que nunca iba a caminar, que nunca iba a poder salir de la cuna, pero veían que todo eso como que se equilibraba. Entonces, viví una vida aparentemente normal, con muchas limitaciones físicas, la falta de oxígeno, o sea, yo no podía, nunca pude hacer ejercicio, no podía hacer largas caminatas, no, pero de alguna manera yo encontré la manera de ser feliz en medio de todas esas limitaciones. Y lo que me sostenía era muchas veces mis sueños. Entonces, la manera de acercarse a una cirugía de un adulto cambia, sobre todo que los médicos que me estaban viendo eran puros pediatras. O sea, era, era una cardiopatía que la veían los doctores de niños. O sea, un médico de adultos nunca había visto casos así. Entonces tenían que tratarme médicos de niños. Entonces fui a un hospital pediátrico en donde yo era la única paciente grandota de 24 años, donde todo lo que había ahí eran puros niños. Entonces fue todo un reto para ellos y para mí. También lo fue porque era llegar a un mundo de niños con doctores que trataban niños. Entro a la cirugía, me dicen, ya urge una cirugía, no hay manera de que vamos a hacer el esfuerzo de, ya hice, me dijeron todo lo que tenían que hacer, me enseñaron videos y bueno, en mi corazón, Luján, y esto es algo importante, nunca hubo la posibilidad de fracaso. Era, pase lo que pase, yo sé que yo ya gané todo, porque ya logré crecer, ya tuve una hija, yo ya sabía, porque me habían dicho, olvídate de tener relaciones, olvídate. Yo dije, yo quiero saber qué es el amor, cómo me voy a morir sin saber qué es todo esto de estar casada, de todos estos sueños? Y bueno, yo ya lo había vivido, entonces yo me sentía plena y agradecida para ese momento, pero no había en mi mente este miedo que a veces nos paraliza. O sea, no lo había. Yo llegué creyendo que lo que pasara yo ya había ganado y bueno, tenía mucho deseo de sobrevivir. Me operan y las cosas se complicaron de una manera terrible, terrible, porque no estaba, obviamente, médicamente, clínicamente y médicamente cualquier cosa puede suceder después de una cirugía. Fue una cirugía de 11 horas más o menos, una cirugía complicadísima. Salgo, pero al poquito tiempo lo que sucede es que entra una infección que complicó todo de manera impresionante porque me llené de líquido alrededor de los pulmones, alrededor del corazón. Tuvieron que hacer procedimientos, volví a entrar a cuidados intensivos ya cuando había salido, intentaron sacar ese líquido y en ese intentar pincharon el corazón a la hora de que estaban tratando por el esternón de sacar el líquido, pincharon el corazón, entonces se hizo una emergencia, gracias a Dios. Todo como esto es lo que yo he aprendido en mi vida, Luján, es que todo aquello que pareciera una tragedia realmente viene muchas veces acompañada de una gran bendición. A veces son pasos que son necesarios pasar para llegar al gran propósito de mi estadía ahí. Y esto es lo que les voy a contar ahora. El caso es que esa noche yo me había despedido de mis papás, de mi esposo, en ese momento que están tratando de sacar todo este líquido porque yo ya no podía respirar.
En ese momento pinchan el corazón, dicen, esta es una emergencia, vámonos a cirugía de nuevo. Ya ves todos los papeles que hay que firmar, firmas, no sabes ni qué firmas, pero tienes que firmar consentimientos y todo. Llega mi esposo, llaman a mis padres, no se vayan, entra otra vez a cirugía. Y yo creo que ellos sabían que ya era un momento muy, muy complicado. Y recuerdo perfecto que me despedí de mi esposo, me despedí de mis papás, los vi con una cara de, creo que esto es el momento. Entonces, con mucho amor me despedí de ellos y en ese camino del momento de donde estaba yo en cuidados intensivos a la sala de cirugía, me encontré con este personaje que yo le llamé Rafael. ¿Por qué Rafael? Porque para mí, al menos en México, Rafael era ese hombre y Rafaela era de mujer. Entonces, ni uno ni otro, nada más Rafael. Y resulta que en catalán es el nombre que se le da a Rafael, que es, bueno, el arcángel Rafael, ¿no? Pero yo, todo esto estoy hablándoles de que yo le puse el nombre estando muy pequeñita. Y de pronto lo veo. Y tuve una conversación clarísima con él. Era tan real como ahorita estoy hablando contigo. Y le dije, Rafael, hace muchísimo que no te veía. Y le dije, bueno, yo creo que ya me voy, ¿verdad? Yo creo que este ya es mi tiempo. Y esta plática se las comparto porque es muy importante. Me acuerdo que fue un momento de tratar de negociar, le decía yo, y en ese momento me puse a hablar con Dios y en mi oración decía, bueno, si este es el momento, lo único que te pido es que cuides a mi hija, cuida a mi esposo, cuida a mi familia, a mis papás. Y en eso me conectaba con Rafa y le decía, oye, ¿no habrá manera que le digas tú a Dios que si me da la oportunidad de quedarme, yo le voy a devolver una hija maravillosa, que me deje educarla, que me deje tenerla en mis brazos otra vez? Yo lo único que quería, Luján, era volver a ver a mi hija. Mi niña tenía 9 meses, ya casi 10, porque yo ya llevaba un mes en el hospital. Entonces le decía yo, dame oportunidad de volver a verla y le prometo. Y otra vez me conectaba con él y le decía, hazme el favor vamos a negociar esto y vamos a... Entonces todo ese proceso fue tan real como tener toda una conversación. Probablemente fue un minuto, fueron segundos, pero para mí fue irme a otra dimensión a tener una conversación espiritual con este ser hermoso donde yo le decía, dame oportunidad, te prometo devolverte a una hija increíble. Entro a cuidados intensivos, imagínate, digo, a la sala de cirugía, me amarran los brazos, todo es agresivísimo porque era una emergencia, me arrancan la ropa, me ponen para dormirme y lo último que yo recuerdo es Ana Paula. Yo lo que quería era volver a ver a mi hija. Bueno, una de las cosas que yo he aprendido es que salgo de esa cirugía muy grave y yo empecé a escuchar cosas que los médicos creen que no escuchan. Bueno, yo les aviso a los médicos, a veces habemos quienes tenemos, porque yo recuerdo perfecto estas enfermeras diciendo, pobrecita, está tan grave, tenía estafilococo dorado por todo el cuerpo, y tiene una bebé tan pequeña y nunca la va a poder volver a ver. Pobrecita, o sea, realmente, entonces yo escuchando todo esto con ellas, y yo decía, espérame, pero que aquí estoy, pero yo no sabía si estaba aquí, estaba allá, dónde estaba, pero yo las oía decir, qué lástima, y su esposo está allá afuera, y cómo, ¿qué le vamos a decir? Entonces todo eso era bien confuso, ¿en dónde estoy? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Y en eso, bueno, creo que me despierto ya en el cuerpo real y me doy cuenta que estaba en cuidados intensivos con el respirador, estaban todo el mundo hablando alrededor de mí, pero yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y en ese momento empiezan a irse los doctores, yo creo que me tenían sostenida con vida con aparatos. Debían de estar conmigo 2 enfermeras. Todo esto, claro, todo lo que les estoy contando lo confirmé con los médicos ya una vez que entrevisté a todo el mundo para entender qué me había pasado. Entonces se los estoy platicando muy fácil, pero todo esto fue una investigación profunda. Y en eso tenían que estar 2 doctores porque estaba realmente grave. Y recuerdo perfecto que una de las enfermeras le dijo a otra, ahorita vengo, voy al McDonald's a ver a mi novio. Todos esos detalles los recuerdo. Y luego la otra me dice, espérame un momento, digo, nada más volteé y me ve, pues yo estaba amarrada. Obviamente te amarran los brazos, porque si en algún momento tú te despiertas, lo primero que quieres hacer es quitarte el tubo respiratorio. Entonces yo estaba, pero no me querían tener completamente sedada, entonces estaba entre sedada y no. Y en eso me dice, voy por agua, todo eso lo recuerdo. Se fue, hagan de cuenta que a 5 pasos,
Y en ese instante yo sentía que algo no estaba bien en el tubo. Yo ya había estado entubada en una primera cirugía, esta era la segunda, y yo sentía que no estaba bien el tubo. Entonces les decía, les señalaba, pero pues no me entendían. Y por alguna razón, en este segundo que pareciera una tragedia, sucede esto, que una flema se atora en el tubo respiratorio, yo lo pude sentir, deja de entrar oxígeno, se atora, o sea, se, Se se tapa. tapa el tubo respiratorio, entonces empieza a sonar el aparato, pi, 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 de que pues entonces tuve paro respiratorio, inmediatamente después paro cardíaco. Para entonces ya estaban todos dentro un ejército de médicos alrededor de mí, empiezan a tratar me quitan la parte de arriba del tubo, le echan un poquito de líquido tratando de liberarlo. Yo no sé qué hacían, era lo que yo trataba de ver. Yo estaba pataleando, desesperada, porque las enfermeras, recuerdo las enfermeras tratando de detenerme para controlarme, para poder hacerme los shocks eléctricos, todo este. Y en ese instante, Luján, en todo ese batallar, de pronto yo me veo donde me desprendo de mi cuerpo. Entonces yo ya veía toda esta acción desde afuera. Me desprendo completamente, pero es una sensación muy extraña porque me desprendí y es como si de pronto puedo ver 360 grados. Entonces veía lo que estaban haciendo atrás, veía enfrente, veía todo y dije, es que este es mi cuerpo, pero ya no me duele nada. Estoy libre, completamente libre. Me siento, ya no me duele, ya puedo respirar, ya tengo todo el aire del mundo. Fue un momento de confusión en dónde estoy y por eso es que también entiendo que empezamos, que decimos, a veces no somos conscientes de esto, pero decimos mis manos, mi cuerpo, ¿por qué? Porque somos mucho más que el cuerpo y que las manos y que los ojos. Son mis ojos, pero ¿de quién son estos ojos? ¿Y de quién es mi cuerpo? Bueno, de esta alma que es la que se desprendió. Entonces yo ahí volteaba y veía, está ahí mi cuerpo, está ahí todos los doctores alrededor de mí, pero ya eso dejó completamente de tener importancia. Y en ese instante yo me visualicé, hay quienes le llaman túnel, yo me visualicé dentro de como si fuera un árbol. Era una dimensión redonda, yo lo vi como un árbol por lo que les voy a contar ahora. Empecé a sentir una paz increíble, una tranquilidad total de todo este ruido que había en cuidados intensivos o sí, porque yo estaba en cuidados intensivos, todos estos aparatos, todo ese bip, bip, bip y todo eso, de pronto era un silencio absoluto, sin embargo no dejaba de estar conectada con lo que estaba pasando. O sea, yo veía eso, pero ya no me afectaba, era como, bueno, cuiden ahí mi cuerpo, pero ya no era algo que me angustiaba. Y empiezo a flotar y empiezo a elevarme en esta especie de árbol en donde toda la armonía que empecé a presenciar era darme cuenta del todo que me rodeaba. Y entonces yo lo llamé, así es la única, tú sabes que cuando una persona que ha tenido experiencias cercanas a la muerte trata de explicar con palabras las palabras con las que yo puedo explicarlo son las que me enseñaron en esta tercera dimensión. Pero hay muchas más cosas que no terminas de tener palabras suficientes para explicar las sensaciones. Es como tratar de explicar a qué sabe un mango o explícame qué sabor tiene la fresa, pues un poquito ácido, un poquito, no terminas de poder explicar hasta que no lo experimentas. Entonces empecé a ver una capa como de ramas y todo esto, todo lo que yo vi fue dentro de la naturaleza. Esto que se dice de que como es aquí, es allá, es sumamente real. Y esta capa de ramas yo vi de repente animalitos pequeños, ardillitas, conejitos, pajaritos, insectos, toda la creación perfectamente armoniosa pero era todo esto, yo nada más estaba flotando, yo no podía controlar el escenario y mi cuerpo o mi alma, todo esto, o sea, mi ser estaba de pronto flotando dentro de yo lo llamo el tronco por dentro, ¿verdad? Pero seguramente era un túnel o un cilindro enorme por el que yo estaba empezando a vivir esta experiencia maravillosa. Sigo elevándome y veo animales más grandes, elefantes, leones, jirafas, tigres, todos los colores. Hay una película muy buena que se llama Milagros en el cielo de este Derbez, que explica, bueno,
cuando yo vi esa película, se la recomiendo por los colores con los que lo expresan, yo dije, esta persona tuvo que haber vivido algo como lo que yo viví, porque los colores eran brillantes, perfectos, preciosos. Y lo increíble era que yo podía acariciar a estos seres sin miedo. El respeto que yo empecé a tener por la creación, por la naturaleza, por todo lo vivo en este planeta cambió radicalmente. Entonces, yo no, y no, con esto no quiero decir quienes inmediatamente hablan de, bueno, seguramente eres ya vegetariana bueno, todos estos cambios ocurren. Y no, yo sí, de vez en cuando no mucho, pero como algo de carne y algo de, pero sin, entiendo ya ahora por qué mis padres siempre agradecían por los alimentos, sin quitar de mi boca el agradecer por la vida de esa planta, de ese ser, de todos los sacrificios que se hacen para poder tener lo que tenemos, porque el respeto que gané yo en ese trayecto fue así como, permíteme, todos somos uno, somos parte de esta creación, uno no podría existir sin el otro. Entonces empecé a tener un respeto por la hermosura del agua, de los árboles, de las plantas, del viento, de todos estos seres perfectos que estaban creados a perfección, igual que los seres humanos. Y sigo elevándome y veo otra como capa de ramas de puros niños pequeños, puros niños. Yo entendí ahí que a lo mejor no eran necesariamente niños como el concepto 3D que podemos ver aquí, sino más bien diferentes niveles de conciencia. Y entonces era toda, y yo los veía como si fueran corriendo, árboles, agua, toda esta belleza, o sea, risas, música, todo esto bello que nosotros podemos disfrutar aquí. Bueno, yo lo experimenté ahí con todos estos seres. Yo sabía que eran niños, pero hay quien me pregunta, bueno, ¿viste cuerpos? Yo diría que eran cuerpos espirituales. O sea, en mi mente, un cuerpo tiene manos, cabeza, pies. Entonces es como lo puedo traducir. Pero realmente si me preguntas qué vi ahí, yo solamente sabía que eran seres de luz que corrían y estaban felices. O sea, un amor increíble que me transmitieron, que yo no creo haber vuelto a experimentar esa plenitud en ese trayecto. Sigo flotando, sigo elevándome y de pronto me doy cuenta que puedo ver a mi hija. Vi a mi niña en una cuna en la casa de una tía que yo no sabía que ella estaba ahí. Por eso es que todo eso empezó a cobrar sentido cuando me enteré. Era información que yo no tenía. Yo no sabía que a mi bebita ya se la habían llevado a casa de una tía, la hermana de mi madre, y ella era la que la estaba cuidando. La vi en su cuna, la vi y dije, mira, ya vi a mi hija y mi hija está muy bien. Entonces, de ese peso ya, y dije, gracias. Yo ya con eso me sentía, ya la vi, está bien. Y volteo para otro lado. Y no es que volteara, es que es donde centras de repente tu atención. Porque el tiempo nunca dejó de pasar. El tiempo era, o sea, todo estaba ocurriendo al mismo tiempo, pero para poder conversarlo tienes que centrarte en poner tu atención en diferentes escenas para poder transmitirlas, pero todo estaba ocurriendo al mismo tiempo. Veo a mis padres rezando un rosario en la sala de espera, cosa que luego me enteré que sí estaban haciendo en ese momento, cuando yo estaba ahí. Y luego Increíble. veo a mi esposo subiendo escaleras. ¿Cómo podía yo saber qué estaba haciendo mi esposo? Bueno, él estaba subiendo el edificio porque era su manera de librar este estrés que les dijeron está gravísima, está teniendo ahorita un paro, o sea, lo que estuviera pasando, y yo lo vi ahí, que era lo que él estaba haciendo, subiendo y bajando escaleras rapidísimo. Era un edificio de 20 pisos y él, la manera de sacar su estrés era subiendo y bajando escaleras, en vez de usar el elevador. Y luego veo a mis hermanos y veo a mi hermana en la oficina, veo a mi hermano en la escuela. Empiezo a ver todo eso, era como pasando al mismo tiempo, yo lo podía ver también ahí. Entonces en mi corazón había tal paz, Luján, que yo en ningún momento sentí me estoy muriendo. Yo me sentía más viva que nunca. Y además estaba bien consciente de lo que estaba pasando con aquellos seres. O sea, ¿qué es lo que pasó? Dejé de tener ese apego a las cosas de las que nos apegamos tanto en esta tierra. Entonces ya mi hija no era un apego, era un amor por ella. Yo sé que está bien, está con mi tía
Y mis papás, bueno, están rezando, pero están bien. No, dejé de tener esta aprensión por necesitar tenerla en mis brazos. Yo me desprendí completamente y sabía que estaban bien. Y mientras tanto yo estaba disfrutando de esta escena. Sigo elevándome y veo a gente joven, así muchachonas como nosotros. Y pero insisto, no sé si eran cuerpos, pero sabía que eran todos estos seres espirituales que me daban la bienvenida. Me sentí, era gente a la que imagínate que de pronto abres una puerta y hay montones de gente donde dices, tú no los conozco, pero sí, resulta que sí, al mismo tiempo eran hermanos, eran parte de mi familia y me sonreían, me sentía bienvenida y era todo un escenario de paz, de plenitud, sobre todo eso, una paz que irradiaba el, el escenario que yo estaba viendo. Veía porque me han preguntado, bueno, ¿dónde estabas? Yo lo único, yo sí recuerdo que todo esto era en la naturaleza, porque vi fuentes, vi árboles, vi cascadas, escuché mucha música, risas, y toda esta armonía, sobre todo una armonía espectacular. Sigo elevándome y veo pura gente adulta. Olvídense de sillas de ruedas, de muletas, nada de eso, no había nada pero yo sabía que era gente mayor. Yo creo que eran seres maestros de vida. O sea, yo creo que eran los seres más elevados espiritualmente que me dieron igual la bienvenida. Entonces, yo con todos me sonreía, era como estar en un espacio compartiéndolo con estos seres de otra dimensión, pero seres de luz muy, muy elevados. Y yo sabía que eran almas sabias. Yo sabía que era gente, que eran personas o seres que, que, que estaban ahí para darme a mí una lección, o sea, yo tenía mucho que aprender. Pero mientras tanto, Luján, todo este escenario que yo estaba viviendo, te digo, es como si ocurriera al mismo tiempo, pero te lo estoy contando en las etapas en las que lo puedo dimensionar. Y en ese instante que veo eso, yo no hacía más que disfrutar, gozar y sentir sobre todo una paz y un amor inimaginable. Me sentía completamente rodeada de un amor que me abrazaba y que me daba esta sensación de que estaba en casa. O sea, me sentía con una certeza de no había, no hacía falta más, no hacía falta nada, no, era una plenitud total. Y en eso volteo porque yo seguía viendo cosas y había un círculo color amarillo tenue. Así lo puedo describir, eso era como lleno, muy brillante de luz, pero un color tenue, en donde yo nada más me introduje en él. Y en ese momento imagina que hay una cantidad de viento enorme afuera, es como lo puedo describir. Abres la puerta y en eso entra todo este viento y lo que haces es, ¡ah! Entonces te llenas y me sentí rodeada de una luz increíble, que yo lo describo como el abrazo de amor. O sea, un abrazo de amor lleno de luz impresionante. No, yo no veía nada, pero yo nada más sabía que estaba rodeada de la luz. Era un abrazo de amor infinito en donde dices, yo algún día realmente quiero volver a ese lugar y volver a sentir esa sensación. Si me preguntas, Luján, ¿tienes miedo a morir? En lo absoluto, ni por un instante, porque si eso es morir, es cuando más viva me he sentido nunca, que jamás en mi vida. Entonces no vi nada, solamente sentí una mano en mi cabeza y una voz que todavía la tengo viva en mí, y una voz que me decía, quédate tranquila y vete en paz. No es tiempo aún, haz todo lo que te he pedido. Y en ese momento empiezo a regresar por todas estas etapas que te acabo de contar, pero a altísima velocidad, y siento la sensación de regresar al cuerpo. Y esto que dicen, que lo vemos en las películas, de que de pronto empiezan el ti, 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 bueno, sí es real. Yo lo escuché y además los doctores gritaron, she's back, o sea, regresó, la tenemos, la recuperamos. Entonces empiezan esos latidos, pero en mi mente, mi cabeza, era tanta la falta de oxígeno que había tenido yo creo que por varios minutos, que mi cuerpo nada más daba vueltas y vueltas y vueltas. Yo me sentía completamente aturdida, mareada, desesperada,
Pero ¿sabes cuál fue la primera sensación, la más increíble? Estaba sumamente enojada. ¿Por Sí, qué? Porque en mi mente humana yo por fin me había podido dormir, después de no poder respirar y de no poder... claro. Entonces, y dije, ¿por qué me quieren despertar estos doctores? ¡Qué egoístas! Sin entender que me estaba muriendo. Entonces era tal el enojo que los doctores, todo esto es real y está escrito, está documentado, donde los doctores o sea, pasaron cerca de una hora en que yo me iba y regresaba y me iba y regresaba. ¿Por qué? Porque yo no quería estar ahí. Y entonces gritaban, we're losing her. O sea, se nos va de nuevo, se nos va. Y volví a entrar en paro. Entonces fue un proceso muy largo. El doctor que me lo explicó a mí me dijo, estuvieron cerca de una hora hasta que lograron estabilizarte, porque tú no querías quedarte. Y yo, claro que no quería quedarme. Yo estaba en un lugar maravilloso. Y cuando por fin lograron estabilizarme, y esto fue lo maravilloso, decía yo, bueno, ok, ya me quedo aquí, calma, no, estaba enojada, pero al mismo tiempo confundida, tratando de entender por qué era tan presente donde había estado, era tan ahorita, que decía yo, es que yo acabo de estar, ¿dónde está este lugar? ¿En dónde está lo que yo estaba viviendo? Entonces me tenían amarrada, trataron de ver qué tan consciente estaba, probablemente los tiempos no los tengo claros, pero sí recuerdo que yo les decía que quería escribir, era la única manera de poderme comunicar. Entonces tenía una libretita que hoy en día todavía la conservo, donde les preguntaba, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Entonces, claro que no me iban a decir, acabas de tener quién sabe cuántos paros cardíacos, ¿no? Entonces me decían, estás en el hospital, estás bien, tranquila, tuviste un problema con el tubo, pero ya lo arreglamos, todo está en orden, tranquila. Y yo decía, no, ¿en dónde estuve? ¿A dónde fui? ¿Qué me iban a contestar, Luján? Pues nadie sabía lo que yo había pasado. Probablemente el día siguiente o a los 2 días que me despiertan, que me estabilicé, le dijeron, bueno, se acercan conmigo, quieren ver cuál es tu estado mental de alguna forma, o sea, qué tanto te afectó. Entonces llegan los médicos, estaba por ahí también mi familia, y me dice el doctor, me pregunta, ¿cómo te sientes? Y yo lo que hice fue hacer los brazos como de Hulk. Muy bien, perfectamente bien. Y entonces dijeron los doctores, ¿sabes? Le hablaron ya después con mi familia, ¿sabes qué? Yo creo que ya le afectó el cerebro. O sea, sí creemos que a lo mejor le dañó algo porque tuvo mucho tiempo falta de oxígeno, porque yo estaba como loca diciendo, no, súper bien, y les hacía así, muy bien, o sea, todo maravilloso. Y decían, o sea, no tiene idea lo que está pasando, está medio, bueno, hablaron con mi esposo y le dijeron, mira, realmente está muy grave, muy grave, tiene una infección muy severa, si no logramos controlar esto en las próximas horas, se nos va. Porque le decía, ¿con qué apellido la tienes internada? No, pues estaba con mi apellido de soltera. Entonces dijo, si no arreglas esos papeles, vas a tener problemas para sacarla. O sea, prepararon todo porque Ana Cecilia se moría en unas horas. Y si me preguntabas a mí qué iba a pasar, yo tenía la certeza de que yo iba a vivir. Tenía una certeza, ya me lo habían dicho, o sea, haz todo lo que te he pedido, entonces yo sabía que tenía mucho que hacer. Entonces, el trayecto de recuperación después de esto, tratando de entender, de conectar este plano con el otro plano, con donde había estado, me costó mucho trabajo. Ahí dentro del hospital, porque mi cuerpo, Luján, estaba muy grave, pero mi mente y mi espíritu estaban sumamente sanos. Entonces, unir la salud mental y espiritual con el cuerpo fue lo que costó. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba muy espiritualmente, yo entendía que tenía un propósito y una meta, el cuerpo realmente librarse de ese organismo, de esa bacteria, costó muchísimo. Había 3 antibióticos y tenían que atinarle casi creo que al primero porque estaba completamente invadida de estafilococo dorado. Era todos puros huevecillos. Tú lo entiendes mejor que nadie. Entonces, todo el líquido que lograron sacar, pues vieron que estaba completamente contaminado. Y de ahí, bueno, me mandaron a cuidados intensivos, estuve muy grave. Y les cuento esto para que vean lo que son los procesos, en donde aquello que parecía una tragedia, para mí fue una de las experiencias más grandes de mi vida. Porque estando ahí en cuidados intensivos,
estaba tan grave todavía que empezaron ya sabes cómo es esto, los abogados empezaron a acercarse. Oigan, pues porque obviamente eran miles y miles y miles de dólares. Y empezaron a hablar con mi familia y les empezaron a decir, ¿saben qué? Esta infección a lo mejor fue por culpa del hospital, yo creo que ustedes podrían demandar y les cubrirían toda la cirugía y con esto ustedes lograrían. Entonces empezaron los abogados a hablar ahí con mi papá y con mi esposo y con todas esas cosas horribles que en este plano empiezan a hacer Tremendo. los seres humanos. Y les cuento porque recuerdo que mi esposo, que en ese momento pues él, entre que entendía y que no entendía qué estaba pasando, todo me platicaba. Y me dice, es que sabes qué, se acercaron con nosotros unos abogados y nos dijeron, y me acuerdo perfecto cuando le dije, sobre mi cadáver vas tú a demandar. Estos doctores están tratando de darme vida, quieren sanarme. ¿Cómo les vas a meter la presión de una demanda? Y le dije yo, ni por error vas a demandar. Yo voy a vivir, yo lo sé. Necesito que creas en mí, que confíes en mí, no en todo lo que dicen ni los doctores, ni los abogados, ni nada. Entonces, en eso que estaba él conmigo, llegan los doctores, me ven, me revisan y le dicen por la ventana que querían hablar con él. Y yo le dije, por favor, no salga. Le dije, porque lo que te van a decir es horrible. Y yo necesito que alguien en esta familia crea en mí. O sea, imagínate. Le dije, te pido que no salgas porque cada vez que sales y hablas con ellos, regresas con una cara que lo único que haces es deprimirme a mí también. Necesito tu sonrisa, necesito tu ánimo, necesito que creas en mi sonrisa, porque yo, le decían los doctores que era la paciente más paciente que habían conocido en su vida porque me daban malas noticias y yo sonreía y les decía, no te preocupes, aquí me quedo otra semana, no pasa nada. Y lo que sucedió ahí, ese es probablemente el milagro que me ha costado mucho compartir, hasta hace poco lo termino de definir, porque sí, todo esto yo lo sigo, lo que sucede es que cada vez que lo cuentas, empiezas a entender muchas cosas. Y lo que me pasó hace poco, cuando me hicieron una entrevista muy interesante, donde me pidieron definir, y se hace cuenta que estás hablando con gente ciega, que necesitan ellos visualizar paso a paso lo que pasó. Estando en cuidados intensivos, ya después de todas estas escenitas que les comento, que pasaron muchas, en donde yo decía, sobre mi cadáver estos doctores no han hecho más que tratarme de sanar, tratar de darme amor, o sea, no. Y yo lo que creo es que estuve ahí, Luján, para dar muchas lecciones y para aprender muchas lecciones. Y la que les voy a contar esta es bien interesante. Una de ellas era, ¿qué hace una enfermera o un doctor cuando llegan al cuarto de una persona tan grave? Normalmente lo que haces es entrar con una cara de gravedad también. ¿Y qué es? Cada vez que entra un doctor o una enfermera con un paciente, es un regalo para ese paciente. Sobre todo que en aquel momento no dejaban que estuviera mucha gente conmigo. Yo estaba con una infección, no querían que nadie, o sea, la menos gente posible en ese cuarto. Entonces, cada vez que alguien llegaba para mí era un regalo. Yo les sonreía y yo lo que quería de regreso era el mismo regalo, una sonrisa. El, el, el contacto que un doctor o una enfermera pueden tener con un paciente tan grave es otro regalo. O sea, tocarlo, el que yo sintiera que yo estaba ahí, Ana Cecilia estaba viva ahí, y ellos se conectaban con los ojos conmigo. O sea, eso era importantísimo. Entonces recuerdo que era una enfermera que se llamaba Sara, que ella estaba tan preocupada por mí que ella nada más llegaba, me limpiaba, me cuidaba, porque yo no podía mover nada. Entonces me tenían que mover hacia un lado para lavarme por atrás, moverme para el otro lado. Estaba llena de tubos, de cables, ya no tenía yo venas por donde poderme más conectar. Entonces recuerdo que yo bromeaba, trataba de bromear con ella, ahí ya no estaba entubada, ya me habían desentubado. Y me acuerdo que le decía, vamos, yo cuento hasta 3 o sea, yo trataba de bromear, 1, 2, 3, y me decía, no te preocupes, yo sé hacer mi trabajo, tú tranquila. Y yo me desanimaba, decía, es que lo que quiero es que platiques conmigo. Entonces se me ocurrió una idea de que ella estaba afuera y estando ahí, de repente me puse de alguna manera como a rezar o a tener una conversación con mi ángel maravilloso, con Rafael, pero moviendo la boca. Entonces empecé a hacer, con los ojos cerrados, y empecé a hablar así, así nada más moviendo la boca. Entonces se preocupó y entra y me dice, Ana, ¿estás bien? Y yo, y ya lo logré, se conectó conmigo. Entonces ya me dijo mi nombre, fíjate nada más los detalles, me dijo, Ana, ¿estás bien? Y yo, sí, no, sí, estoy muy bien, gracias, Sara, lo único
¿te pasa algo? Le dije, no, nada más estoy dando gracias. Estoy dando gracias por ti, por los doctores, por cómo me cuidas, porque realmente pues sigo viva. Bueno, en ese momento me tocó la cabeza y me dijo, gracias. Esas caricias y eso, mira, eleva el alma. Y yo necesitaba conectar con este mundo. Yo estaba muy conectada en el otro, pero necesitaba conectar aquí para seguir con vida. Bueno, el día siguiente de ese evento, algo pasó, hubo una situación que no tiene caso entrar en detalles. Mi hermana fue a visitarme. Estaba ahí yo ya con ella, ya eran casi 2 meses. Estaba yo muy cansada y empecé a llorar así en una súplica, diciéndole a Dios, Dios mío, ya, ya, o sea, necesito salir de este hospital, necesito ya ver a mi hija. Entonces era un llanto de súplica tal. Levanté los ojos y en ese mi hermana estaba enfrente. Por eso es que yo sé, no miento y ella misma les puede contar cómo yo de repente empecé a actuar extraño. Y veo una luz del lado derecho, una luz brillante y otra luz del lado izquierdo. La manera en que lo puedo definir son como ángeles, pero eran luces que tenían alas, no lo sé, pero eran seres que flotaban de un lado y otro de otro lado. Y empezaron a alabarme y en ese momento yo calmé mi llanto y empecé a sentir, yo veía y sentía como empezaban a lavar todo mi cuerpo. Empezaron a lavar por un lado, por el otro, mis piernas, uno por un lado y otro por el otro. Completamente me cubrieron de esa luz y me quedé dormida 8 horas. Fue impresionante. Mi hermana se fue porque nada más podía estar un ratito, pero yo recuerdo perfecto esa escena en donde me lavaron, me limpiaron, y el día siguiente en la mañana que desperté, era muy temprano, 6, 7 de la mañana, me avisa la enfermera, me dicen esto, bueno, yo ya me había despertado, cené esa noche, mi hermana ya no estaba, me duermo y en la mañana me dicen, oye, hay una persona que dice que le urge hablar contigo. Y yo, ¿quién es? Una amiga que tenía muchos años de no hablar con ella. Entonces, en aquella época era llévale el cordón del teléfono porque no había celulares, no había nada de lo que ahora estamos hablando de hace 34 años. Entonces me llevan el teléfono y me dice Ana, yo nada más, bueno, Ana Cecilia, allá en Estados Unidos me decían Ana, pero ella me decía Ana Cecilia. Me dice, tuve un sueño anoche muy revelador. Quiero que sepas que soñé que 2 ángeles bajaban a sanarte y que te limpiaban y te lavaban, y yo, si hubiera podido, Luján, hubiera saltado. Y yo dije, es Qué que eso bueno. yo lo viví anoche. Bueno, a los 5 días de esa escena, bueno, a los 3 días salí de cuidados intensivos y a los 5 días salí del hospital. Entonces fue una certeza de que yo había estado en otro lugar, pero necesitaba seguir en el hospital porque había muchos mensajes. Bueno, es una historia larguísima de todos los mensajes que recibí de los doctores, que pude dar a los médicos, de aprendizaje, de inclusive esta parte legal. O sea, ¿cómo voy yo a tratar de demandar a un médico que está haciendo todos sus esfuerzos por darme vida? Y además, que yo creía totalmente y entendí, porque uno de los grandes mensajes que entendí es que yo no era víctima de nada. Yo creo, y esto es un mensaje que yo doy con toda convicción, yo creo que todos venimos a este mundo con un propósito. Y este propósito no es aleatorio, así como que a ti te toca esto y al otro le toca aquello. Son acuerdos que inclusive hacemos antes de venir. Por eso es que yo no me siento ninguna víctima y creo que todo lo que pasé en el hospital era parte de un aprendizaje que yo tenía que venir a dar y que también tenía que recibir. Y yo siento que como seres humanos todos venimos con las herramientas necesarias para sobrepasar lo que nos vaya a tocar. El problema es que cuando nos quedamos en el aspecto de víctimas, detenemos muchísimo el proceso de aprendizaje y de elevar nuestro nivel de conciencia, porque estamos como víctimas. Entre más rápido salgamos del victimismo y de entender, bueno, estoy aquí todavía porque tengo una razón, déjame entenderla, hasta que fue mi súplica decir, bueno, ya, hasta aquí llegué, Dios mío, es mucho ya. Pum, 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 el cuerpo se empezó a recuperar y a los 5 días estaba fuera del hospital. Y mira, o sea, por eso es que hoy por hoy, Luján, los médicos dicen, cualquier cosa que Ana Cecilia nos diga que pasó en el hospital, se lo creemos, porque no hay explicación para que Ana Cecilia siga con vida.
Pero Y bueno, tú les explicaste a los médicos todo lo que habías vivido. en ese momento, estamos hablando de 30 y tantos años, y es muy importante tu pregunta. Creo que la medicina ha avanzado tanto, no nada más en cuanto a la manera de sanar el cuerpo, sino a entender todo lo que puede pasar con un paciente inconsciente, todo lo que puede pasar con un paciente que tiene paros respiratorios, paros cardíacos o todo este tipo de cosas, porque cuando yo les dije, es que yo estuve en otro lugar, me escuchaban, pero me decían, qué linda historia, pero guárdatela porque estás como que muy loca. Yo fui con sacerdotes, fui con psiquiatras, fui con pastores, fui con asesores, con todo lo que te puedas imaginar. Y en ese momento la gran mayoría me silenció y me decían, mira, no entendemos qué te pasó, no, o sea, como que está muy, me acuerdo perfecto el sacerdote, cuando llegué y le dije esto, me dijo, mira, es una historia lindísima, pero guárdatela para ti, porque no hay manera que la iglesia ni la ciencia la pueda entender, entonces yo creo que es un regalo que Dios te dio para ti. Y así lo hice muchos años, hasta que yo me empecé a dar cuenta, y aquí es donde viene, que digo, es para otra historia completamente, yo me empecé a dar cuenta de lo que empezó a pasar conmigo. Mis sueños fueron súper reveladores. Y yo empecé a tener sueños con personas que ya habían fallecido y me empezaron a dar información que yo no tenía manera de saber. Entonces yo lo que creo que sucedió después de esta experiencia, me quedé tan conectada con esta manera de comunicarme que a través de mis sueños empecé a tener información, me mandaban mensajes, por ejemplo, yo sabía cuando alguien, en la noche que la persona falleció, vino y se despidió de mí, y en la mañana que llamo y dicen, me dijeron, le digo, es que acabo de soñar que estaba en la playa y qué pasó. Digo, es que acaba de fallecer y justamente estaba en la playa. O sea, tengo más de 100 sueños escritos, porque decidí empezar a escribirlos para confirmarlos. Al principio, todo esto les estoy hablando que fue todo un proceso, por eso yo invito a todos aquellos que me estén escuchando, que hayan tenido no nada más experiencias cercanas a la muerte, experiencias fuera del cuerpo, experiencias espiritualmente transformadoras, que no hay mucha explicación, pero que ustedes están certeros, que vieron, que soñaron, que no tengan miedo de creer que hay algo más. Porque a mí me costó, Luján, muchos años poder expresar que mis sueños, por ejemplo, y luego entender que a la hora de compartirlos eran tan reales como estar platicando tú y yo. Nada más para darles un ejemplo de uno de ellos, un tío que había fallecido, bueno, yo le decía tío, hijo de, digo, papá de una muy amiga mía, falleció y una o 2 semanas después soñé con él. Y lo soñé en un bar, donde me dijo, vamos en un bar en donde venden alcohol, pero él me dijo, vamos a tomar agua, porque él tenía un problema con el alcohol. Entonces me dijo, hoy vamos a tomar agua, pero tengo algo que decirte. Necesito que por favor, y yo, tío, pero ¿por qué a mí? Me dijo, porque tú les vas a poder decir, porque están muy necios con mi testamento. Y necesito, imagínate, el testamento, que yo, ¿qué iba a saber qué es el testamento? Necesito que les digas que así como yo lo dejé, es exacto, que yo no me equivoqué. Dile a Rodrigo que lo que le dejé a él es esto y que sí, el hermano mayor va a manejar esto y las mujeres van a hacer esto. ¿De dónde me sacaba yo esa información? No Increíble. había. Entonces, el día siguiente todo lo escribo, se lo mando a mi amiga, le digo, acabo de tener un sueño muy loco, pero ¿sabes qué? No quiero dejártelo de comentar. Bueno, para ellos ella compartió tal cual lo que yo le escribí a la familia y dijeron, esta es la respuesta. Papá no se equivocó. O sea, era demasiado claro. Y dice, justamente ayer tuvimos una discusión de esto, el día que yo soñé con esto. Entonces, Qué bueno. ¿qué es lo que sucede? Que en la comunicación, esta conexión que tenemos con el mundo espiritual, estas sensaciones que a veces ignoramos, son muy reales, pero no debemos ignorarlas. Lo que pasa es que a veces, como a mí me costó muchos años, terminar de creer que esto que viví fue una experiencia cercana a la muerte. Estuve en otro plano, estuve en contacto con estos otros seres, pero a veces nos cuesta mucho trabajo abrirlo porque vivimos en un mundo muy, muy de 3D, demasiado terrenal, y yo creo que es momento de empezar a unir los dos.
Y justamente esto es parte de mi propósito al poder compartir todas estas historias. Luján, bueno, básicamente, grandes rasgos, Una esto es todo cosita lo que me que... ha quedado de la historia, una pregunta, pero Claro. con toda la libertad puedes contestarla o no. Te dieron unos encargos para hacer algo que tú tenías que trabajar. ¿Lo puedes compartir o es muy privado? No es privado. Creo, a mí me costó mucho. Fíjense que esto es muy importante tu pregunta, porque justo antes de irme yo a esta cirugía, yo escribía mucho. A mí escribir me encanta y era mi manera de comunicarme con Dios, con los seres, con todo lo que para mí era, yo sabía que yo me comunicaba espiritualmente hablando y lo empezaba a hacer por escrito. Tengo el libro con una libreta en donde yo decía, Dios mío, le decía, no sabes lo que yo quisiera, porque yo ya me sentía muy mal. No podía cuidar a mi niña. Mi niña subía las escaleras, yo no podía ni alcanzarla de la falta de oxígeno. O sea, yo me daba cuenta que yo ya estaba inclusive descuidándola por mi falta de capacidad física. Y mi manera de consolarme era escribiendo. Era como mi manera de hacer oración. Y le decía yo a Dios, Dios mío, no tienes idea de lo que deseo ir contigo y platicar todo esto contigo y que tú me digas qué tengo que hacer. O sea, yo lo pedí por escrito. Cuando yo regresé desde esta cirugía, me puse a ver todo lo que yo había pedido. Y dije, es que esto es exactamente lo que yo pedí que me diera, que Dios me diera una guía de qué hacer. Entonces entendí que mi propósito era precisamente como no había una explicación científica para mi supervivencia, parte de mi propósito era a compartir la importancia que tiene en este mundo, que no importa las circunstancias bajo las que nos haya tocado vivir, siempre hay una razón por lo cual estar vivo y hay un gran propósito para nuestra vida. Y entendí, esa es una frase que les comparto con mucho cariño, sin importar las circunstancias bajo las que nos haya, o sea, aquel que no disfruta la vida bajo las circunstancias que le haya tocado vivir, termina muriendo mucho antes de su sepelio. Claro, dejas de vivir. Y, Claro, y, y esta frase de que el día que la muerte me encuentre, quiero que me encuentre bien viva, es uno de mis más grandes mensajes. ¿Cómo nos encuentra la muerte vivos? Precisamente haciendo tu propósito. ¿Cómo sabemos cuál es tu propósito? Aquello que se te da con toda naturalidad, aquello que disfrutas, aquello para lo que estás llamado a hacer sin que te cueste. Y dices tú, bueno, es que a mí me encanta cocinar. Es un gran propósito, o sea, los propósitos no tienen que ser esos elevados, no nos sí. imaginamos que tiene que ser una cosa, no, es aquello con lo que gozas estar vivo. A lo mejor es educar hijos, a lo mejor es tu matrimonio, a lo mejor es la medicina. Entonces, todo aquello que me pidieron es no callarme justamente de lo que estoy haciendo ahora y compartir este privilegio de vivir. Porque Qué bonito. creo, Luján, que nos hemos perdido mucho de que aquel que está en cuidados intensivos o que está grave o que no tiene piernas o manos o que está en una miseria aparente, lo pobreteamos y decimos, pobrecito, no. Esa persona tiene una razón porque ¿sabes qué? No nada más se trata de él, se trata también de mí. ¿Qué voy a aprender yo de todo eso que veo? Y a veces no se trata de él, no se trata de mí, se trata de ¿qué mensaje estoy dando yo en cuidados intensivos? Tengo un propósito de estar ahí. Tiene un propósito aquel que está desfallecido, ¿qué vas a hacer tú por el que ves sufriendo? Entonces no es pobretear a nadie, no es victimizar a nadie. Y mi mensaje es precisamente ese, no ser víctima, sino compartir lo más que pueda bajo cualquier circunstancia, es que nuestra vida tiene un propósito y mientras que estemos respirando, tenemos una razón de existir. Hagamos de este trayecto llamado vida lo mejor que podamos, porque vale la pena. Esto es precioso, precioso, pero esto suena a final, pero no, porque a mí me gustaría seguir un poco más si tú dispones de tiempo. Claro, mira, Eh,
unos 20 minutos más sin ningún problema. Pues a mí me gustaría, y muy agradecida, que dijeses cómo te ha cambiado la vida a raíz de tu experiencia cercana a la muerte, qué decisiones has tomado fuera de toda la lógica, de todos los aspectos sociales, educativos, familiares, empresariales, lo que sea. ¿Cómo te ha cambiado? Mira, una de las primeras cosas, esta es una pregunta muy importante. Una de las primeras cosas que yo me di cuenta es que a veces, y esto tómenmelo de la mejor manera aquellos que estén escuchando, que a veces la religión es un estorbo, porque a veces las religiones nos dividen en vez de unirnos. A veces tenemos, y eso es una de las grandes cosas que aprendí. Un día, y se van a acordar de mí, y como dicen en inglés, marquen mis palabras. Vamos a vernos en aquel otro plano y vamos a decir, mira, allá están los judíos, creían que eran los únicos que se iban a salvar. Allá están los cristianos, allá están los musulmanes, allá están, y todos vamos a estar compartiendo la misma luz, la misma plenitud, el mismo amor. Entonces, las grandes cosas que yo veía, que vi después, que fueron aclarándose de una manera increíble, es que lo que nos divide son nuestras ideas y nuestros pensamientos. No es el amor. Cuando tú amas a alguien, no lo amas con religión y no lo amas con ideas. Lo amas con tu alma, con tu amor. O sea, cuando tú le das a alguien de comer porque lo ves en la calle y le quieres dar, tú no estás pensando qué idioma, qué lenguaje, qué color, qué religión, de dónde viene, si puedo o no puedo. Tú estás dando amor. Bueno, algo radical que cambió en mí es esa manera de ver a los demás seres humanos. Si cambié mi forma de ver a los animales, a la creación, al respeto por la naturaleza, imagínate ahora a los seres humanos, ¿no? Entonces, empecé a respetar, a entender que una de las grandes cosas que los seres humanos nos complicamos mucho es el respeto de unos a otros. O sea, el hecho de que tú tengas una idea distinta a la mía, no te hace más valioso a ti y menos valioso a mí. Ahí es donde entra un poco el fanatismo a veces de algunas cosas, donde es que si no es como yo lo estoy viendo, está mal. ¿Por qué no abrimos nuestra mente a decir, bueno, eso, eso es lo que él aprendió? Y dentro de su conocimiento, eso es la manera en la que él siente que está bien. Respetemos y amemos sin meterle ruido nuestro de tratar de cambiar a todos a mi manera de pensar. Otro concepto que cambió enormemente fue el tema monetario. Yo recuerdo uno de los primeros pleitos importantes que tuve en mi matrimonio cuando regresé de ese evento, porque si llegaba alguien a pedir dinero a mi casa o alguien a pedir ayuda y yo traía en mi cartera 500 pesos, yo los 500 pesos los sacaba y se los daba. Y mi esposo, pero ¿cómo vas a darle eso si es lo único que tienes en la cartera? Y yo, pero luego me vas a dar más. O sea, no, fue tan difícil, pero ¿por qué es tan complicado para ti que es que esta persona lo necesita? A mí me sobra, puesto que por eso lo traigo aquí. O sea, como que esa línea de necesidad cambió totalmente. Si yo tengo 10 y tú necesitas uno, oye, pues te doy uno. Voy a quedarme con 9, pero luego va a llegar otro y voy a tener otra vez 10. O sea, yo no lo veía, me costó mucho trabajo. La ropa, por ejemplo, el ayudar a la gente. Me refiero a la ropa, dejar de pensar en que si las marcas, que si lo que tengo, todo, siempre había mucha sencillez en mi manera de ver las posesiones, las joyas, que nada de eso. De hecho, tú puedes ver hoy en día, yo puedes abrir todos mis cajones y no te vas a encontrar más que algunos aretes y algunos anillos. Aquí pueden venir a mi casa a querer llevarse algo, no van a encontrar más que muebles y televisión y cosas, pero no una piedra o una cosa que tenga un valor que para mí tenga que tenerlo en una caja fuerte y que tenga que protegerlo. Completamente me desapegué de eso y sí fue un problema. De hecho, yo me separé de mi esposo hace ya muchos años, precisamente porque empezamos a caminar vidas muy distintas, nuestra conexión. Y de hecho yo sé de muchos casos que han tenido experiencias, que han tenido impactos tan fuertes donde
No es fácil preservar el matrimonio y la relación porque empezamos a hablar idiomas muy distintos. O sea, yo sé que para mi familia yo hablo un lenguaje extraño en muchos momentos. O sea, para ellos era tratar de entenderme, pero híjole, Ana Cecilia, como que quién sabe qué le pasó. Pero tuvo mucho que ver desde muy niña. Yo creo que yo veía la vida diferente y después de esta experiencia me cambió el deseo de conectar con todas las personas, de esta importancia, lo que yo les decía ahorita, el ejemplo que les ponía de Sara, que yo quería que me viera los ojos, que esa necesidad de, no es más que conectar con el ser humano que hay adentro de esta persona, no con el doctor, con la doctora o con el que me está vendiendo un artículo, era conectar con el alma. Y esta conexión es lo que nos hace tan humanos. La experiencia humana, si algo puedo decirte, claro que un día quiero volver a vivir esa experiencia y o sea, no tengo miedo a morir en ningún momento. Al contrario, yo creo que es realmente empezar a vivir. Pero lo que sí sé es que esta estancia humana aquí es tan maravillosa como la queramos hacer. El cielo no es un lugar, es un estado de conciencia en el que podemos empezar a vivir desde ahora. ¿Cómo? Precisamente abriendo estos pensamientos a que lo que tenemos aquí, bueno, yo tengo que tener comida, pues porque vivo en 3D, porque vivo en este mundo. Tengo que tener atención médica porque mi cuerpo lo necesita. Porque yo jamás me voy a ir en contra de que, bueno, no, tú solamente cúrate con tus mentes y tus pensamientos. Bueno, a lo mejor tu cuerpo necesita ayuda física. No confundamos una cosa con la otra. Si yo no hubiera tenido la atención médica, miren, para mí los doctores y las enfermeras son ángeles de batas blancas que están en este mundo para ayudar a que personas como yo sigamos con vida. Entonces mi vida todavía tenía un gran propósito. Si no hubiera habido personas como los doctores y como las enfermeras, yo no estaría con vida. ¿Cómo no voy a estar agradecida? Pero lo que sí es cierto es que perdemos en el camino este valor por despertar. Todas las mañanas desde hace muchos años, lo primero que hago al abrir los ojos es, gracias, un día más, una oportunidad más. Oye, pero tienes 1000 problemas en la empresa, tienes 1000 cosas. Bueno, pero se me está dando una oportunidad de arreglarlos. Hace poco tuve en la mesa directiva, cuando estábamos en la junta de consejo, y decía alguien, es que tenemos que tener mucho cuidado de que esta persona tenga el sueldo adecuado, porque si se nos va, imagínate reponerlo y bla, bla, bla. Y empezamos yo les decía, a ver, no podemos vivir con miedo. ¿Qué pasa si esta persona se muere mañana? No. Tenemos que asegurarnos que tenemos las cosas resueltas sin estar viviendo con miedo. O sea, cualquiera nos podemos ir el día siguiente. Entonces, en ese momento nos reímos, fue una manera de, oye, es que yo me puedo ir mañana. No puedo amarrar mi vida a hacernos indispensables para nadie. Y esto es precisamente el gran mensaje, la alegría por vivir hoy, Luján. O sea, yo no sé si voy a tener mañana. Lo que sí sé es que tengo hoy la oportunidad de arreglar algunas cosas hoy. ¿Y cómo puedo crear un futuro hermoso? Disfrutando hoy. ¿Y qué pasa si no llega? Vaya que lo disfruté porque lo estaba creando desde hoy. Esa ha sido mi filosofía de vida desde ese entonces. O sea, si yo no lograra llegar a vivir los años que he vivido, o sea, si no, yo jamás logré, por ejemplo, nunca imaginé llegar a vivir 50 años. Era así como que, bueno, no nada más los pasé, sino que escribí mi libro a los 50 años. Y es donde empecé a ser conferenciante. Justamente todas mis conferencias y todo este mensaje lo arranqué de hace 8 años para acá, más o menos. Entonces tenía un propósito, el que todo este tiempo que yo viví con estos sueños, con todo lo que fui acumulando, era necesario para escribir un libro. Y ahora el tener la oportunidad de este gran mensaje de disfrutar la vida hoy. Porque no nada más no sé si tengo mañana. Si realmente quiero crear un buen recuerdo para mis hijos, para mi familia, tengo que vivirlo hoy. O sea, no puedo estar visualizando toda mi vida en base a quién sabe cuántos años. Bueno, empiezas a crearlo hoy
para que dentro de tantos años realmente lo puedas disfrutar. Pero yo creo que la vida se nos va planeando en vez de vivirla. Sí, Y, y estos planes deben de ser en base a disfrutarlo hoy. O sea, si yo me voy a comprar una casa, ¿por qué quiero una casa? Pues porque quiero que llegue mi familia, porque quiero que lleguen mis nietos, porque quiero, es un lugar en donde voy a tener descanso, pero hay propósitos detrás de esas cosas, no nada más la posesión de la casa. Entonces, cuando empezamos a poner una intención distinta, y eso es algo que cambió completamente, porque no tiene nada de malo ni tener dinero, ni tener propiedades, ni tener, o sea, la gente exitosa económicamente tiene que ver también mucho con la conexión espiritual que tienen, la claridad del propósito de las cosas. Entonces yo empecé a entender que la intención que le das a las cosas que obtienes, no nada más las obtienes con más facilidad, sino que además tienen un propósito de trascendencia en tu vida, que es simplemente, ¿para qué comprar un vehículo? Pues porque me va a llevar a donde está la gente que amo. Ah, entonces ya cambia, ya no es por tener el carro más lujoso. ¿Sí me explico? Entonces cambia todo este concepto y logramos realmente darle un propósito de trascendencia, de un mensaje que dejas a la familia, a los seres que más amamos o al mundo, a quien ustedes quieran. Otra cosa que cambió en mí mucho fue la manera de comunicarme con las personas. Empecé a dejar de tener miedo de decir sí, hay un mundo más allá de esta tierra. Sí, o sea, no somos solamente seres humanos, somos seres espirituales y viviendo una experiencia humana. Y después de este mundo vamos a vivir una vida completamente distinta. Somos, por ejemplo, empecé a dejar de tener miedo de compartir mis sueños. Empecé a con toda convicción hablar de este mundo espiritual del que a veces, sobre todo en la parte científica, es tan renuente a, bueno, pruébamelo con hechos. Bueno, hay cosas que nunca te voy a poder probar, pero que dime cómo estoy viva. Bueno, pues alguna explicación tiene que tener, ok. Pero estuve en una plática hace como 5 años, me invitaron. Imagínate la conferencia, eran puros médicos, eran cerca de 3,000 doctores en la Ciudad de México y era acerca de la tanatología. Entonces iban a hablar de todo cómo preparar a la gente para morir y todo era un tema, yo arranqué la plática. Entonces me pidieron arrancarla y ese día me acuerdo que me llevé, yo creo que como unos 50 o 60 libros. Bueno, hubiera vendido no sabes cuántos, y no por el libro, sino por el mensaje que les di a los médicos. Les decía, realmente cuando un paciente venga y te diga, oye, es que vi algo, escúchalo, porque algo vio, algo le pasó, está dándote información que tú necesitas, porque a lo mejor esto va a ayudar a completar tu historia. Y les hablé, por ejemplo, de la importancia de lo que es, y esto es un mensaje para todos nosotros, de respetar a un niño. Por ejemplo, yo tenía 2 años o 3 años. Me acuerdo perfectamente a los 5 años que estaban tan asustados con mi caso, que yo llegaba con el médico y a mí me quitaban la blusa, me acostaban, me ponían para hacerme un electrocardiograma, pero a mí nadie me pedía permiso si podían tocarme, todo llegaban y me aplastaban los dedos de las uñas para ver cómo se oxigenaban. O sea, yo toqué temas tan profundos de donde es el respeto, o sea, son seres humanos tan valiosos como cualquier adulto. Es el respeto cuando un niño pregunta, oye, ¿qué me pasa? A su nivel, pero dale una respuesta, porque su alma pequeña sabe que algo está pasando. No trates de engañar la inteligencia del niño. No tratemos de engañar a este espíritu que habita en nosotros y que los adultos creemos que no dando información el niño se va a tranquilizar. No, al contrario, lo haces un rebelde. Y lo que haces es que él está tratando de encontrar, ¿por qué? Porque los niños sí están muy conectados. Es más fácil para un niño decir, oye, es que yo estaba platicando con mis amigos espirituales. ¿Y pues, qué hacemos todos nosotros en este plano? Bueno, pues son sus amigos imaginarios. Pero ¿de dónde se inventa el niño tantas cosas? Entonces aprendí a dejar de tener miedo de hablar las cosas como las vivo, como las son, porque honro
es una manera de honrar lo que viví con toda claridad, sin minimizar. Me costó muchos años, porque sí, hubieron muchas voces que trataron de apagarme por miedo. O sea, cuando te dice una persona, bueno, pero no platiques mucho de Dios, bueno, pero no cuentes mucho todo eso, eso es miedo. Claro. Creo que las razones por las que hacemos o dejamos de hacer las cosas son dos exclusivamente. Es por miedo o por amor. Y cuando nos frenamos es miedo, miedo a que dirán, miedo a que a lo mejor me equivoco, miedo a que van a decir que estoy medio loca, miedo no sé, a no estar haciendo lo que se espera de mí. No sé, pero cuando hacemos las cosas por amor, no nada más el miedo se disipa, sino que logramos realmente dar el mensaje. Y yo creo que todos los seres humanos, yo los invito a todos, no hay absolutamente nadie que esté vivo en este mundo que no tenga un mensaje que dar, porque estoy convencida, Luján, que todos somos maestros de todos. Tú eres para mí una maestra y yo sé que para ti yo lo vengo a hacer en diferentes. En el momento en que dejamos de ver a los demás como enemigos o como amenazas, sino como maestros, bueno, ¿qué estoy aprendiendo con esta persona que me está dando tanta dificultad? Cuando aprendo entra la humildad y superas eso y curiosamente empiezan a cambiar, la otra persona ya cambió, ¿no? La que cambiaste fuiste tú. Me explico, o Sí, sea, con sí, quien hay que trabajar, y sí. esto es probablemente uno de los mensajes también más grandes, es que con quien tengo que trabajar es conmigo, Únicamente, únicamente conmigo. únicamente. No sé si con eso más o menos contesté tu pregunta, pero Uf, sí. ha sido No, un broche de oro todas tus conclusiones, que gracias. es la manera de vivir, de disfrutar y de que tenga sentido tu vida, haya Así es, un después o no lo haya. Es así es. que, claro, pero sabemos que sí lo hay. Hay un después y nuestra energía, nuestra alma continúa. La Así es. muerte no No, existe. la muerte no existe. La muerte, y insisto, el cielo que nos hemos imaginado no es un lugar, es un estado de El conciencia. Y estado de cuando, conciencia, sí. y cuando entendamos que no nada más no nos vamos a ir, sino que vamos a continuar con mucho de lo único que nos vamos a llevar son todo lo que en este mundo hayamos podido amar y dar. Porque al final eso es lo que dejamos, nuestra historia de amor en este mundo. Y eso es parte de, yo creo, el mensaje más grande que me dejaron. Esas todo lo que te he pedido y yo creo que es dejar esta historia de amor al hecho de estar vivo y a que la vida vale la pena ser vivida a pesar de las Es circunstancias. Tienen una razón. Amemos, abracemos nuestra vida como nos haya tocado. ¿Por qué? Porque la vida va a ser más ligera y porque a lo mejor es el mensaje que tú le vas a dar a otros a través de tu propia historia. y tanto, y tanto. Y solo depende de nosotros el ver cómo queremos, cómo decidimos vivir aquella dificultad, ¿no? Así es, como lo digo yo, digo, los que quieran seguirme en mis páginas, tengo mi página que es Cuando Vivir No Es Para Siempre. Siempre mando mensajitos todos los días y uno de ellos es el que el problema no es el problema, es una de las frases que pongo. El problema realmente no es el problema, sino lo que hacemos, cómo Claro, reaccionamos a ese problema. claro. Realmente no hay nada tan grave como la reacción que tú tengas hacia esa gravedad. Eso es lo único que podemos controlar. Yo no pude controlar haber nacido con esta situación, pero la puedo abrazar. Puedo estar toda la vida quejándome de pobrecita de mí. La autoconmiseración es una de las pobrezas más grandes que podemos tener. Abraza tu vida como te tocó, porque ahí dentro de cualquier situación, curiosamente, Luján, el cuerpo empieza a responder, como lo sucedió conmigo, a reaccionar de manera tan saludable y tan positiva, que alcanza, o sea, el cuerpo alcanza tus pensamientos. Entonces, en dónde centras tu atención, ahí es donde está tu riqueza. Y yo decidí centrar mi atención en vivir, en amar, en disfrutar. En tu corazón. Así es. Qué linda. Muchísimas gracias, Gracias. Ana Cecilia. Ha Al sido contrario. un disfrute
total. Para mí también. Qué regalo haberte, y conozco también tu historia, la gran labor que hacen, este gran proyecto de vida que traes tú también entre manos. Felicidades, gracias a toda tu audiencia y de veras continúa, porque tú mejor que muchos saben que hay mucho más allá de la ciencia y de todo lo que podemos ver. Y gracias de veras también por esta gran labor que estás haciendo, Luján. Es un proyecto de vida precioso.